No decir la verdad es lo mismo que mentir. Si la investigación de Mexicanos Unidos contra la Corrupción puso al descubierto la estafa maestra mediante la cual 11 dependencias han desviado al menos 3.4 mil millones de pesos destinados principalmente al combate de la pobreza, ahora se destapa otra cloaca. Los millonarios recursos que, como los expresidentes como Felipe Calderón y Vicente Fox, entre otros, son refaccionados para que sigan operando sus proyectos políticos como el de Margarita Zavala y su campaña política. Trampas, simulaciones, mañas y mentiras, esos son los adjetivos que pintan de cuerpo entero la estructura con la que el gobierno federal mantiene no solo a los expresidentes con un decreto que se mantiene en secreto, como si los mexicanos no tuviéramos el derecho de saber en qué se gastan nuestros impuestos. Las cifras revelan que mensualmente todos los mexicanos pagamos más de 5 millones de pesos para sostener los sueldos y gastos de las oficinas de algunos expresidentes, sobre todo estos que no se conformaron con 6 años de mandato. Entre sus pensiones vitalicias y sueldos a directivos, auxiliares, secretarias, choferes, escoltas, militares y gracias a una reforma formulada por Calderón, gastos médicos mayores hasta para sus tíos, cuñados, sobrinos, hermanos, padres y suegros. Documentos de la Secretaría de Hacienda, del Instituto Nacional de Transparencia y del presupuesto de egresos de la Federación revelan que Calderón miente cuando dice que dona su pensión, pues oculta que recibe apoyos como el de su seguro de gastos médicos mayores y una plantilla de personal que consta de un director general, 2 directores de área, 4 subdirectores, 4 jefes del departamento y otros. Agregamos personal militar como un general de división, 4 tenientes coronel, 8 oficiales y 32 cabos. Una estructura que se repite con elementos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Los gobiernos federales disfrazan como análisis, prestaciones de servicios, asesorías, fundaciones y otros eufemismos el aparato de decenas de asistentes y auxiliares a disposición de los expresidentes y de muchos funcionarios que de esta forma siguen gozando de los privilegios que ningún país desarrollado les otorga a quienes condujeron sus destinos. Lejos de darle prestigio a México, estas prácticas nos hacen ver como un país subdesarrollado, donde con tantas antimañas y operaciones del mejor estilo del lavado del dinero de cualquier cártel del narcotráfico, se escamotean todos los recursos de las mayorías. Así, la brecha entre pobres y ricos es llama avivada desde la presidencia de la República, como si fuera motivo de orgullo, con un apoyo de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, que han sido convertidos por los expresidentes y por los exgobernadores y otros políticos en la coartada para seguir viviendo a expensas del presupuesto. Entre las tinieblas burocráticas surgen nombres como el de Tomislav Lendo Fuentes Fuentes, autor de los discursos de Felipe Calderón y quien percibe un sueldo de 195,000 pesos de parte de la Presidencia de la República, donde hace más de 5 años no trabaja, pero donde sigue cobrando, aunque sirve al exmandatario como director de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Pues bien, a lo largo de casi 2 sexenios, el exdirector de discursos de Calderón ha percibido casi 20 millones de pesos entre sueldo, vacaciones y otras prestaciones reservadas exclusivamente para la casta dorada del poder. Lendo Fuentes Fuentes apesta más a un caso de esos funcionarios que reciben un jugoso sueldo y la cual le queda una buena parte, pero la mayor porcentaje de ese dinero le queda en manos de sus jefes para destinarlos a otros fines, como por ejemplo a financiar una gran parte de la campaña presidencial de Margarita. Como él, que percibe un salario equiparable al de un presidente, hay otros 25 burócratas que no le aportan ningún beneficio a nuestro país. Están a las órdenes de cada expresidente como Fox, como Zedillo, como Salinas y como Calderón, al igual que unos 80 militares por cada uno de ellos, que sirven como ballet parking o mandaderos, pero menos como hombres entrenados para lo que son, para el bien de la patria. No hay evidencias más claras de la complicidad de los gobiernos de Calderón Hinojosa y Peña Nieto que la abultada nómina que éste le paga a aquel. Esto refrenda nuestra hipótesis de que panistas y priistas se echan de lodo ante las cámaras de televisión durante el día, pero en la noche se van a la cama juntos.
Calderón y Hinojosa se lavan las manos diciendo que dona su pensión a una fundación llamada Aquí Nadie Se Rinde. Sospechosamente tiene la sede en la misma calle donde el expresidente vive y había que escarbar para encontrar las ligas entre esta fundación creada en el 2005, poco antes de que llegara a la presidencia, y su proyecto político transeccional. A esto sumamos que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha negado a revelar el decreto que avala la pensión vitalicia de expresidentes y de sus viudas entre 12 millones de expedientes. Y nos encontramos con un aparato federal que mueve millonarios recursos en la penumbra, bajo la sombra, como si se tratara de un cártel del crimen organizado. ¿Cuántos Tomislav Lendos hay en la administración pública? Zánganos mantenidos por el gobierno federal, cuyo trabajo no le abona al bienestar del pueblo, que les paga con sueldos de reyes, sino que ponen sus esfuerzos al servicio de camarillas partidistas, principalmente del PAN, del PRI y del PRD o del Partido Verde. Sí, pero para seguir gozando de una vida de jeques a costillas de un pueblo muy lastimado. Y que se entienda que no decir la verdad es lo mismo que mentir.